Pues como ya hemos visto, las relaciones se pueden componer, y como las funciones son relaciones, pues las funciones también se pueden componer. Entonces, como las funciones son relaciones se pueden componer, entonces, por ejemplo, si yo tengo una función g que va de a en b, y una función f que va de b en c, entonces yo podría componer la de a de b con la relación que va de b en c, ¿se acuerdan? Que las componía, decía la composición de g con f, y la escribía al revés, ¿cierto? La composición de g con f. ¿Y de dónde a dónde va la composición de G con F? Pues va de donde sale A donde llega C, a donde llega F. Donde sale G a donde llega F, de A en C, ¿cierto? ¿Qué es la composición según? Esta es la composición de relaciones, como hemos dicho, porque las funciones son relaciones. Entonces dijimos, son las parejas A, C, tales que A sale de A, C llega a C, y tales que hay un B en el intermedio, tal que A está relacionado con B por G y B está relacionado con F por C. Como son funciones, entonces esto se puede decir tales que B es G de A y tales que C es F de B, ¿cierto? Y entonces fíjense por qué es tan bueno escribir la composición al revés. Porque cuando digo compongo G con F, sabemos que lo tengo que escribir así, pero cuando la voy a usar, entonces yo digo A está relacionado con G por medio de G compuesto F, es lo mismo que escribir que F de G de A es igual a C. O sea que a pesar que la composición G compuesto F se usa funcionalmente hacia el de izquierda a derecha. ¿Por qué? Porque G de A es un solo elemento que es el que está relacionado con A por medio de G, y F de eso es un solo elemento que es el que está relacionado con él por medio de G de A. Entonces, esta escritura al revés, que parecía incómoda, realmente hace muy cómodo escribir funciones compuestas. Porque cuando yo digo F compuesto con G evaluado en A, es sí se lee de izquierda a derecha, es F de G de A. ¿Sí? Entonces la composición de funciones es la composición, perdón, Andrés Borja me ha preguntado si el infinito de los irracionales es más grande que las racionales. El infinito de los racionales es más grande que los racionales, sí, sí, sí es más grande. Los irracionales son los reales menos los racionales. Entonces, como hay tantísimos reales, quiere decir que hay muchos irracionales, muchos menos, muchos más que racionales. Bueno, contestada la pregunta, que no había visto, qué pena. Entonces, componer funciones es componer relaciones. Solo que aquí es cuando uno va a ver por qué lo escribe de derecha a izquierda, es porque con funciones, cuando lo vamos a usar, se va a usar naturalmente y queda bien usado de izquierda a derecha. Bien. La pregunta es si la composición de funciones siempre está bien definida. Es decir, si la composición de funciones da función, ¿cierto? Entonces, este dibujito lo saqué del libro de Rosen. Entonces, ¿cómo puedo asegurar que a un elemento de A le corresponde un elemento en G compuesto F? ¿Cómo puedo asegurar eso? Entonces, solo está bien definida si, porque yo sé que cojo un elemento de A y cae aquí en B, y cojo un elemento de B y me cae aquí en C, pero puede ser que F, que va de aquí a aquí, no esté definida en este señor, porque no sea total. Entonces, lo que yo tengo que asegurarme es que si yo salgo con G del conjunto A y llego aquí a algo, que es el rango de G, pues el rango de G tiene que estar incluido en el dominio de definición de F para que yo pueda ir de G de B a C por medio de F para hacer F de G de A. O sea, si yo cojo A, G de A me da algo aquí, y si le aplico F y me da algo aquí, entonces yo logré llegar de A a C. Entonces, ¿qué tengo que garantizar para que la compuesta esté bien definida? Tengo que garantizar que el rango de F, o sea, a donde llega la relación G, perdón, está incluido de donde sale la relación F. O sea, el rango de G debe estar incluido en el dominio de F para asegurarme que G compuesto de F esté bien definido. Y un ejemplo de composición de funciones y terminamos ahí. Supongamos que tengo
una función g del conjunto ABC en el conjunto ABC, definida así: g de A da B, g de B da C y g de C da A. O sea, ya la definí para todos los elementos. Y tengo una función f de ABC en 1, 2, 3, que está definida así: f de A da 3, f de B da 2 y f de C da 1. Las dos son biyectivas. Entonces la pregunta es: calcule g compuesto de f y calcule f compuesto g. Entonces, cuando uno va a calcular g compuesto de f en A, entonces, como lo vimos, eso es hacer f de g de A. Por eso lo escribimos de así, para que cuando se aplique con funciones quede bien. Entonces, g de A da B, entonces quedaría f de B, y f de B da 2, entonces g compuesto de f de A da 2. Si lo aplico en B, entonces me da f de g de B, f de g de B da f de C y f de C da 1, y g compuesto de f en C es f de g de C, f de g de C da f de A y f de A da 3. Entonces g compuesto de f está bien definida sin problema. De hecho, van a estar bien definidas porque son biyectivas y los rangos y son sobreyectivas, entonces por ende, por tanto. Ahora, ¿qué pasaría con f compuesto g? F compuesto g. F compuesto g. Si yo fuera a hacer B, venga, lo hacemos porque aquí dice que no está bien definido. No me acuerdo. Voy a mirar. Vamos a hacerlo aquí con ustedes. Quedaría entonces, ¿qué sería F compuesto G en A? Sería G de F de A. F de A dio A, es que era F de A. Entonces, no, pues, fíjese que, perdón, F compuesto G, ¿por qué no está bien definida? Porque F va de ABC en 1, 2, 3 y G va de ABC en ABC. Entonces, cuando yo trate de hacer F de A va a dar un número, G de 3, pero pues 3, G está definido en ABC, no en conjunto 1, 2, 3. O sea, G de 3 no tiene sentido, no está definido, porque 3 no está en el conjunto de partida de G. Entonces es imposible calcular G, F compuesto G. O sea, fíjense que la composición aquí quedó bien hecha, porque en el sentido de que este era de ABC en ABC y de ABC 1, 2, 3, podía componer G con F, pero no puedo componer F con G porque el de la mitad no es el mismo conjunto. O sea, este no es igual a este, entonces no puedo componer F con G. Puedo componer G con F porque el que llega a G es el mismo donde sale F. Bueno, ahora viene típico lo que hacen en matemáticas en cálculo. Le dicen, tiene una función, por ejemplo, g de y igual a 3 de y más 2. Entonces, g de y es igual a 3 de y más 2. Es una función de enteros en enteros. Y tiene otra función de enteros en enteros, tal que f de x es igual a 2x más 3. Entonces queda calcular f de g de z. Aquí sí, como esos son enteros en enteros, y estas de enteros en enteros, puedo componer g con f o f con g. ¿Qué daría componer g con f? Pues g compuesto de f en z daría f de g de z. G de z da 3z más 2 y 3z más f de algo da 2 veces ese algo más 3, o sea, daría 2, 3z más 2 más 3, daría 6z más 2 más 4, más esos 3 da 7, daría 6z más 7. Eso daría g compuesto de f en z. Y f compuesto g en z, pues da g de f de z. F de z es 2z más 3, que daría g de 2z más 3, daría 3 por 2z más 3 más 2, eso daría 6z más 9 más 2, o sea, daría 6z más 11. O sea, fíjense que aunque g compuesto de f y f compuesto g están bien definidas, no tienen por qué dar lo mismo. Por lo tanto, la definición, la composición de funciones no es conmutativa. ¿Sí? Tampoco lo era la de relaciones, porque las relaciones las funciones son relaciones. Y por último, si la función es originalmente una función total y biyectiva, entonces la transpuesta va de B en A
¿cierto? Ella se puede transponer, es función, está bien definida, pero entonces miremos qué da f transpuesta compuesto f. Pues f transpuesta compuesto f da una función de b en a y de a en b, va a dar una función de b en b. Y f compuesto f transpuesta daría f sabe de a en b y transpuesta va de b en a, sería una función de a en a. O sea que ya serían diferentes. F transpuesta compuesto f es una función de b en b, mientras que f compuesto f transpuesta da de a en a. ¿Y qué propiedad tiene, por ejemplo, qué propiedad tiene la función de la transpuesta? Que si f de a da b, es porque la transpuesta en b da a, porque esa es la que va de a en b, la inversa va de b en a. Entonces uno puede calcular f transpuesto compuesto f de b, daría f de f transpuesto de b, pero f transpuesto de b daría una tal que f de a da b. O sea que f transpuesta compuesto de f de b da la misma b. O sea, da la función identidad. Y f compuesto f transpuesto de a da la identidad de a. Por eso a estas se llaman las inversas, ustedes la conocen de pronto como f a la menos 1, la inversa, y la inversa de una función es una función que compuesta con ella da la identidad. Y de ahí sale eso. Y ya, se acabó relaciones. Entonces, se acabó relaciones significa que ¿qué vimos en relaciones? Vimos que es una relación. Vimos que hay unas relaciones muy especiales que son relaciones binarias. Y hay unas más especiales que son las binarias de un conjunto en sí mismo. Y vimos las definiciones, qué significa ser simétrica, transitiva, reflexiva y reflexiva, todas esas cosas, que son las propiedades. Vimos las operaciones de relaciones, entre ellas una nueva que es la composición de funciones y las clausuras, y vimos unas relaciones que son las relaciones de equivalencia, las relaciones de orden, que son unas relaciones muy especiales, las de equivalencia porque son reflexivas, simétricas y transitivas, y sirven para dividir un conjunto en pedacitos disyuntos, y clasificar los conjuntos, sirve para eso. Las relaciones de orden sirven para ordenar los elementos en un conjunto, y las otras relaciones particulares que vimos fueron las funciones, porque las funciones son unas relaciones que nos permiten unívocamente asociar cada elemento del dominio con uno del codominio, y nos permiten hacer cálculos de funciones, como las que hacemos en matemáticas, como los que hacemos en los lenguajes de programación.